Bueno, muchas gracias por asistir hoy día. Tenemos una alta convocatoria. Se agradece que vengan todos interesados hoy día. También agradecer a las visitas que nos acompañan desde la Pontificia Universidad Católica de la Universidad de los Andes. Raquel me pidió que abreviara su currículum abreviado, por favor, porque es un poco largo. Yo voy a seleccionar solo algunas cosas que me gustaría contarles de ella antes de que nos haga su presentación. Bueno, Raquel está de visita a la Universidad Técnica Federico Santa María gracias al proyecto MEC, que dirige el profesor Henrik Hansen en Casa Central y co-dirijo yo acá en el campus San Joaquín. Raquel se licenció en Ingeniería Química en la Universidad de Valladolid y en el Imperial College of London, obteniendo la doble titulación. Posteriormente, en el año 2009, ella realizó el máster en Ingeniería de Procesos y Sistemas de la Universidad de Valladolid y también su tesis doctoral, la cual finalizó en el año 2013 con una calificación sobresaliente cum laude y el premio extraordinario de doctorado por la Universidad de Valladolid. También comentarles que ella ha hecho múltiples estancias de investigación en Nueva York, en Sao Paulo, solamente porque si no lo tengo... En Sydney, en Australia, en Sydney, Australia, Gante. en Gante, bueno, en distintas universidades, y ahora nos escogió para venir a estar con nosotros, por lo tanto se lo agradecemos muchísimo. Comentarles que Raquel tiene más de 60 artículos publicados en revistas internacionales, de los cuales el 90% pertenecen al nivel 4. Es autora de 10 capítulos de libros internacionales, 7 nacionales, españoles, y además tiene un libro editado. Aproximadamente tiene 1.200 citas y su índice H es 19. Hay gente del curso de laboratorio de investigación y saben muy bien a qué me estoy refiriendo. Ha dirigido 2 tesis doctorales que están finalizadas y hoy día se encuentra dirigiendo 6 tesis doctorales a la distancia, nosotros. Múltiples trabajos de fin de carrera, de investigación, ha sido investigador principal en 4 proyectos de investigación y 12 contratos de investigación de I+D+I con distintas empresas. Y bueno, durante su carrera investigadora, además de consolidar la experiencia obtenida en la línea de investigación de tratamiento biológico de emisiones gaseosas, como olores, compuestos orgánicos volátiles y gases de efecto invernadero, ha ampliado sus líneas de investigación participando en proyectos de tratamiento y valorización de aguas residuales y biogás con tecnologías de alga bacteria. Ella es profesora del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología Medioambiental de la Universidad de Valladolid, es parte del Instituto de Procesos Sostenibles y quiero que por favor la reciban con un fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la abreviación de la abreviación. Bueno, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí hoy en este seminario. Bueno, quiero agradecer, por supuesto, a la Universidad Federico Santa María y a los profesores, a Andrea Carvajal y a Henrik Hansen, por la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros y de pasar con vosotros estos 3 meses. En la charla de hoy lo primero que quería hacer era contaros un poquito de mi procedencia, de dónde vengo, enmarcar un poco el grupo de investigación y dentro de todas las líneas de investigación en las que trabajamos, pues específicamente contaros cómo ha evolucionado una de ellas, que es el tratamiento de contaminantes gaseosos. ¿Vale? Esta línea a mí me parece muy interesante porque en muy pocos años ha evolucionado desde una perspectiva orientada únicamente a tratamiento a su valorización. Entonces, es un poco lo que quiero contaros hoy. Para que me ubiquéis, no sé si todos sabéis dónde está Valladolid, pues dentro de España, al norte de Madrid, hay una pequeña ciudad de unos 350.000 habitantes, ¿vale? Y ahí está la Universidad de Valladolid. La universidad, bueno, es una de las universidades más antiguas, fue fundada en 1241, aquí tenéis algunas imágenes pues, de edificios históricos, esta es la Facultad de Derecho, el Palacio Santa Cruz, la Biblioteca Histórica, ¿vale? Tiene aproximadamente unos 20.000 estudiantes entre grado y máster, que bueno, oscilan más o menos cada año. Tenemos 4 campus, el principal está en Valladolid, pero tenemos campus pequeñitos en otras ciudades. Y ofertamos unos 100 títulos de grado, 64 másteres y unos 29 programas de doctorado, ¿vale? Entre los cuales está el programa de doctorado en el que yo participo. Para que entendáis un poco la estructura, pues como os digo, la Universidad de Valladolid está dividida en 4 campus.
y dentro del campus de Valladolid hay varios centros, pues la Facultad de Medicina, de Ciencias, etcétera, y nosotros nos encontramos en la Escuela de Ingenierías Industriales. Dentro de la Escuela de Ingenierías Industriales hay varios departamentos y el nuestro es el Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente, bien largo el nombre. Y dentro de ese departamento hay 3 grupos fundamentales de investigación. Hay un grupo de investigación en procesos de alta presión, otro de procesos químicos y bioquímicos y nuestro grupo, que es el grupo de tecnología ambiental, que es del que las líneas de investigación de las que os voy a hablar ahora. Recientemente, el año pasado, ahora os cuento un poquito del grupo de tecnología ambiental. Dirige un máster en ingeniería ambiental que además tiene dobles titulaciones con universidades de Japón, Sokai University, y de Vietnam. Participa, como os digo, en el programa de doctorado en ingeniería química y ambiental y dentro de nuestro grupo en los últimos 10 años se han defendido unas 31 tesis doctorales. Y las líneas de investigación, como podéis ver, pues son bastante diversas. Hay una parte que se dedica a valorizar residuos sólidos, tanto fangos activos, biomasa de microalgas o materiales lignocelulósicos. Hay otra línea de investigación que está orientada a tratar aguas residuales, ¿vale? Pues como reactores de membranas anaerobios, analizando contaminantes emergentes o tratamiento de aguas con microalgas. Y otra línea que se destina o que se orienta al tratamiento biológico de gases, ¿vale? Pues compuestos orgánicos volátiles, olores, gases de efecto invernadero y al upgrading de biogás. Y esto de aquí es de lo que os contaré un poquito en la charla de hoy. Todo ello englobado pues con estudios de análisis de ciclo de vida y tenemos un grupo que nos apoya en técnicas de biología molecular y biología de sistemas. Como os decía antes, en el año 2018, en junio del 2018, hace muy poquito, hemos creado entre distintos grupos de investigación lo que se conoce o lo que hemos llamado el Instituto de Procesos Sostenibles. Aquí tenéis la página web por si queréis leer un poquito más sobre el instituto y al final lo que consiste es como en crear un marco muy amplio en el que nos hemos juntado grupos de investigación bastante diversos. ¿Vale? Tenemos las líneas de investigación, solo os he puesto unas pocas aquí, pero para que veáis pues que tenemos desde tratamiento de residuos sólidos, gases, ecología microbiana, valorización de subproductos agroalimentarios, hasta grupos que son, expertos en control avanzado y optimización de procesos industriales, en modelado, etcétera. Entonces, la idea es crear un marco de colaboración entre grupos con investigaciones diferentes, pero que tengan o que consigamos encontrar sinergias entre nosotros. Ahora mismo tenemos 31 miembros permanentes, hay 37 no permanentes y bueno, el objetivo es que este instituto vaya creciendo asociando otros grupos de investigación, por ejemplo, pues, de membranas o incluso grupos del área de economía o de otras áreas. Bueno, ya centrándonos en la charla de hoy, dentro del grupo de tecnología ambiental, como os comentaba, una de las líneas fundamentales que hemos desarrollado más o menos desde el año 2005 es el control de la contaminación atmosférica. Y esta ha sido un poquito la evolución que hemos tenido en los últimos años. Comenzamos con ensayos sencillos, estudiando fundamentalmente microbiología de degradación de compuestos orgánicos volátiles, estudiando cómo mejorar la transferencia de materia, de eso os hablaré un poco hoy también. Luego también comenzamos a estudiar la eliminación de olores, a estudiar el upgrading de biogás y ya a partir del año 2012 más o menos evolucionamos, nos movimos hacia cómo no solo tratar, sino cómo valorizar esas emisiones gaseosas. Y finalmente también ahora mismo también estamos centrados en bioconvertir el biogás en productos de alto valor añadido. Del mismo modo que hemos evolucionado un poco en el objetivo de la investigación, también hemos ido creciendo en cuanto a la escala. Comenzamos con pequeños ensayos a escala laboratorio y en el año 2013 ya iniciamos algunos ensayos a escala piloto y hoy en día pues tenemos proyectos que luego también os contaré un poquito que tratan de validar estas tecnologías a escala industrial. Bueno, ¿cuál fue la motivación de comenzar esta investigación? Pues como todos ya sabéis, dentro de los retos medioambientales del siglo XXI, pues tenemos algunos muy importantes, entre los que se encuentran el saneamiento del agua,
un suministro energético sostenible, cambio climático, destrucción de la capa de ozono, contaminación atmosférica en ciudades y contaminación de aire de interior. Muchos de estos retos medioambientales de este siglo XXI tienen una fuerte componente de la contaminación atmosférica, una fuerte contribución de contaminantes atmosféricos. Entonces, la idea de nuestra línea de investigación es centrarnos o intentar paliar estos problemas medioambientales. Uno de ellos es la contaminación atmosférica de exterior. Como veis, pues me he tomado la libertad de coger 2 fotos para que veáis que es un problema que está en todo el mundo, pero también, como bien sabéis, pues se encuentra aquí en Chile. Esta es una foto de Santiago con la capa esta de smog, o esto es Temuco. Y aunque yo no lo conozco, me han dicho que es una de las ciudades más contaminadas. Entonces, bueno, pues para ponerle unos números a este problema medioambiental, fijaros que cada año se producen aproximadamente 4,2 millones de muertes como resultado de exposición a aire de exterior. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud del 2018. Del mismo modo, también se generan unos 3,8 millones de muertes por contaminación de aire de interior. El aire de interior es un problema que está también surgiendo, o la preocupación por él está surgiendo en estos últimos años, ¿vale? Porque pues sus consecuencias en el ser humano son muy importantes. Esto también tiene un coste asociado, un coste económico. El coste de la contaminación de aire interior y exterior se estima en 1,4 billones de dólares americanos, ¿vale? Y aproximadamente se estima que el 91% de la población mundial vive hoy en día en lugares en los que la calidad de aire es inferior a los límites que establece la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como veis, pues el problema de la contaminación atmosférica es un problema importante hoy en día. Del mismo modo, tenemos otro reto medioambiental, como es el cambio climático, que es bien conocido, ocasionado por este calentamiento global, que es uno de los mayores retos del siglo XXI. Cada día se emiten en la atmósfera unos 110 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, y estos gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera retienen la energía equivalente a 400.000 bombas atómicas de Hiroshima diarias. Es decir, cada día es como si estuviésemos lanzando una energía equivalente a 400.000 bombas atómicas. Entonces, la cantidad de energía que se acumula es muy elevada. Y esto origina que, por ejemplo, 14 de los 15 años más calurosos desde que se tienen registros se han registrado desde el año 2000. Otro reto ambiental está asociado al suministro de agua. Por ejemplo, en el caso del tratamiento de agua residual, en Europa es un sector clave en la economía, crea unos 575.000 trabajos directos y tiene un valor añadido bruto de 42 billones de euros, ¿vale? ¿Por qué hablamos del tratamiento de aguas residuales en contaminación atmosférica? Porque la huella de gases de efecto invernadero que está asociada al tratamiento del agua residual es muy elevada. Aproximadamente unos 7,3 megatoneladas de CO2 equivalente en cuanto a emisiones de N2O y 19,8 en cuanto a emisiones de metano, ¿vale? Que se han emitido estos datos del año 2016. Esto que supone que aproximadamente se emiten entre 0,2 y 0,9 kilogramos de CO2 equivalente solo por cada metro cúbico de agua tratada. Entonces, la huella de gases de efecto invernadero asociada al tratamiento de aguas residuales es muy alta. Y además de esto hay un problema adicional, que son las molestias por los malos olores. También este problema pues, ha ido surgiendo a lo largo de los años, porque si bien antiguamente las EDARs estaban situadas a las afueras de las ciudades, hoy en día el crecimiento de las áreas residenciales pues, ha generado grandes molestias, ¿vale? Y aunque parezca un problema menor, es cierto que también supone un gran coste para las propias estaciones depuradoras de aguas residuales, ya que representa entre el 5 y el 15% del coste total. Entonces, en todo este marco, con todos estos retos medioambientales asociados a la contaminación atmosférica, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la problemática de contaminación atmosférica se inicia más o menos en los años 1960, ¿vale? También surge no solo la preocupación pública, sino también las primeras legislaciones al respecto. ¿Y qué pasa? Que en esos momentos las tecnologías físico-químicas, por ejemplo, pues, absorción en carbono activo, absorción química, tecnologías como la incineración, ya eran tecnologías muy maduras, se utilizaban en muchos ámbitos
y comenzaron a aplicarse a contaminación atmosférica. Sin embargo, las tecnologías biológicas pues todavía estaban en las primeras etapas, estaban prácticamente sin desarrollar. Hoy en día el escenario es completamente distinto. ¿Qué ha pasado? Pues han ido aumentando los precios de la energía, ha aumentado también el precio de productos químicos que utilizan las tecnologías físico-químicas y entra en escena lo que se conoce como la sostenibilidad. Por lo tanto, y además las tecnologías biológicas que comenzaban siendo algo que todavía estaba en las primeras etapas, han evolucionado a ser ya tecnologías maduras, al igual que las físico-químicas. En este escenario pues se nos plantea una gran cantidad de tecnologías disponibles que podemos utilizar para tratar esta contaminación atmosférica. Tecnologías físico-químicas, pero también ahora mismo ya disponemos de numerosas tecnologías biológicas que se pueden utilizar. Biofiltros percoladores, biofiltros, biolavadores o sistemas de lodos activos y combinaciones entre biológicas y físico-químicas. Muchos estudios han demostrado que ahora mismo en este escenario, en esta gran cantidad de tecnologías disponibles, ¿cuál es la mejor opción? Bueno, pues muchos estudios han demostrado ya que estas tecnologías biológicas para el tratamiento, aplicadas al tratamiento de la contaminación atmosférica tienen menores costes de operación, aunque suelen tener mayores costes de inversión, pero a largo plazo los costes de operación son mucho menores, y un menor impacto medioambiental. Y además nos permiten valorizar el contaminante. ¿Vale? Por ejemplo, aquí podéis ver una comparativa de un estudio económico del coste en euros por metro cúbico hora de gas tratado de dos tecnologías biológicas frente a tecnologías físico-químicas. Entonces, llegados a este punto, nos podemos plantear que efectivamente las tecnologías biológicas se pueden utilizar para tratar contaminación atmosférica. ¿Qué pasa? Que realmente todavía existen ciertas limitaciones. Por ejemplo, muchos operadores de plantas de tratamiento de aguas residuales se plantean si estas tecnologías biológicas pues son capaces de operar a largo plazo. O qué puede ocurrir o qué ocurriría con la operación de estas tecnologías si hay algún fallo en la planta, ¿vale? Entonces, aquí fue cuando nuestro grupo de investigación, que empezaba a orientarse a este tema de contaminación atmosférica, vio que era necesario realizar estudios. ¿Estudios de qué? Pues de operación, estudios para superar estas limitaciones de las biotecnologías. Por un lado, por ejemplo, tenemos también que la transferencia de los contaminantes gaseosos, ¿vale?, suele ser muy limitada por su alta hidrofobicidad. Tenemos compuestos como, por ejemplo, dentro de los compuestos orgánicos volátiles, el hexano, el tolueno, o gases de efecto invernadero como por ejemplo el metano, son muy hidrofóbicos. Por lo tanto, en las tecnologías biológicas que requieren un aporte de agua, la transferencia es muy limitada y tenemos bioreactores de volúmenes muy altos. Entonces, aquí teníamos un nicho que era importante estudiar. Por otra parte, las tecnologías biológicas eran algo así como una caja negra, no se sabía qué ocurría dentro. Entonces, había un conocimiento muy limitado de la microbiología de biodegradación. Y como os decía, también faltaba mucho conocimiento de cómo operaban estas tecnologías a largo plazo y si eran suficientemente robustas en comparación con las físico-químicas. Durante los primeros años, dentro del grupo de investigación, nosotros lo que estuvimos haciendo fue evaluar estas tecnologías, efectivamente lo que os decía, a largo plazo, para ver cómo se comportaban y también evaluar su robustez. Estudiamos un poco la eliminación de olores. ¿Por qué lo diferenciamos? Porque las emisiones odoríferas están constituidas por muchos componentes y a concentraciones muy, muy bajitas. Entonces, estudiamos cómo se comportaban en biofiltros, biofiltros percoladores, bioreactores de membrana, una serie de sistemas biológicos con varios compuestos a estas concentraciones traza, H2S, metilmercaptano, trimetilamina, etc. También analizamos cómo se comportaban las tecnologías biológicas para eliminar compuestos orgánicos volátiles y gases de efecto invernadero, tolueno, benceno, metano, N2O. Vimos cinéticas de degradación y hicimos algo de modelado. ¿Cuál fue el resultado? Que efectivamente comprobamos que estas tecnologías se comportaban bien a largo plazo y eran capaces de operar durante largos tiempos de residencia. Pero aún nos quedaba esa limitación de la transferencia de masa.
Para ello, una de las investigaciones que hemos desarrollado dentro de nuestro grupo son bioreactores de alta transferencia, y hoy os quería contar un poco sobre uno de ellos específicamente, que son los bioreactores de dos fases, ¿vale? Que en inglés es Two-Phase Partitioning Bioreactors. ¿Qué es o en qué se basan, en qué consisten estos bioreactores de dos fases? Consiste en que al sistema normal, al bioreactor normal, se le adiciona una fase orgánica, es decir, una fase no acuosa, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esta fase orgánica? Mejora la transferencia del compuesto hacia el microorganismo, ¿vale? Como no tiene que transferirse a la fase líquida, se transfiere preferentemente a esta fase orgánica. ¿Dónde hemos añadido, por así decirlo, dónde hemos implementado estos reactores de dos fases? Pues en reactores de tanque agitado, en biofiltros percoladores, en biofiltros, en reactores airlift, ¿vale? Aquí tenéis un poco unas imágenes de cómo se ve esas dos fases, ¿vale? ¿Y qué solventes orgánicos hemos usado? Pues aceite de silicona, etametilmononano o Elvax, ¿vale? Entre otros. Una de las, para que veáis un poquito, esta sería la idea principal, ¿no? La idea es, en lugar de que los gases se transfieran directamente a la fase líquida en donde están los microorganismos, les damos otro camino preferencial con una transferencia mejorada, ¿no? Que van primero a la fase no acuosa, a la fase orgánica, que tiene mucha mayor afinidad, y de ahí a los microorganismos. Otro de los descubrimientos que hicimos cuando estuvimos estudiando estos sistemas de dos fases fue que los microorganismos no solo eran capaces de crecer en esta fase acuosa y recibir de aquí el compuesto, sino que comenzaban a crecer dentro de la fase no acuosa, aquí dentro, en este caso, del aceite de silicona, de tal manera que el compuesto gaseoso no tenía que hacer este camino, sino que se transfería directamente a las células que estaban dentro de la fase no acuosa. Y así lo que vimos es que en el momento en el que éramos capaces de desarrollar esta comunidad bacteriana dentro de la fase no acuosa, las capacidades de eliminación del sistema se multiplicaban, en este caso por 17 en el caso de degradación de hexano. Aquí tenéis un poco una imagen del reactor, de cómo era esa, ya no es una esa comunidad microbiana que creció dentro del aceite de silicona, una especie de chicle, por así decirlo, quedaba ahí dentro. Vale, pero si os dais cuenta, la cantidad el aumento en la capacidad de eliminación fue muy grande gracias a la presencia de estos microorganismos hidrofóbicos. Del mismo modo, estos bioreactores de alta transferencia, estos bioreactores bifásicos, nos permitían mejorar mucho la robustez del sistema. ¿Por qué? Porque estas fases orgánicas lo que hacen es absorben buena parte de este compuesto orgánico volátil cuando tenemos picos de concentración. Aquí tenéis representado, por ejemplo, picos dentro de la concentración de entrada de distintos contaminantes en azul, y la fase orgánica absorbe estos picos y se los va, por así decirlo, dosificando a la comunidad biológica, de manera que las concentraciones de salida de los reactores de dos fases, que están en amarillo, eran mucho menores que las del reactor convencional de una fase, ¿vale? Entonces, el sistema se comportaba también de una forma mucho más robusta. Bueno, después de ver la capacidad de estos reactores de dos fases de mejorar la transferencia de materia, estudiamos también otros sistemas que nos permitían mejorar la transferencia. Por ejemplo, pues, operamos bioreactores con hongos, o también implementamos sistemas de recirculación interna, todo ello orientado a mejorar la transferencia. Y a partir de aquí ya pues dijimos, muy bien, las tecnologías biológicas son capaces de operar a largo plazo, tenemos métodos para mejorar la transferencia de los contaminantes gaseosos y así reducir el volumen, pero ahora mismo ya nos encontramos en un marco que había cambiado completamente. Y empezaba a hablarse ya de lo que se conoce como la economía circular. Entonces decidimos dar un poco el siguiente paso y dejar la parte, sustituir la parte únicamente de biodegradación por una bioconversión de los contaminantes. Es decir, ya sabíamos que las tecnologías biológicas efectivamente funcionan adecuadamente para tratar efluentes gaseosos, pero ¿qué podemos hacer con estos? ¿Hay alguna manera de no solo eliminar esos contaminantes y convertirlos en CO2, sino también valorizarlos? ¿Vale? Para ello hemos estudiado fundamentalmente dos compuestos de alto valor añadido, que son biopolímeros o PHAs y ectoína.
Y nos hemos centrado, bueno, os voy a presentar hoy la valorización de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo que hacemos en estas emisiones con estas emisiones de gases de efecto invernadero es tratarlas, eliminar ese metano y utilizar el carbono como fuente de energía para obtener PHAs. Los polihidroxialcanoatos son biopolímeros, ¿vale?, que tienen muy buenas propiedades mecánicas, muy similares a polipropileno, polietileno, son biodegradables y además son biocompatibles. Hoy en día se producen industrialmente, no sé si algunos los conocen, a partir de microorganismos heterótrofos, ¿vale?, en la industria. Estos microorganismos heterótrofos utilizan fuentes de carbono, como son por ejemplo glucosa o fructosa. ¿Qué ocurre? Que el coste asociado a este sustrato supone aproximadamente entre el 30 y el 40% del coste final del polihidroxialcanoato. Por lo tanto, aún no son competitivos a nivel de mercado con los plásticos que se producen a partir de los combustibles fósiles. Entonces, nuestro objetivo era, muy bien, vamos a tratar esta emisión de metano y vamos a utilizar este carbono para producir biopolímeros, de tal manera que eliminamos ese coste del sustrato. Básicamente el objetivo era crear una biorefinería de metano y aumentar el valor añadido de este metano. Si hacemos un pequeño cálculo asumiendo el poder calorífico del metano, este tiene el precio, el producto, el valor añadido de este sería entre 0,2 y 0,4 euros por kilogramo, mientras que los bioplásticos, dependiendo de la composición y las propiedades, tienen un valor de mercado entre 4 y 20 euros por kilogramo, ¿vale? Dentro de los metanótrofos de tipo 2, como por ejemplo los metilocistis, son capaces de eliminar el metano y mediante esta ruta, que es la ruta de la serina, acumulan polihidroxialcanoatos. Cuando les limitamos alguna condición, como por ejemplo los nutrientes. Cuando les imponemos una limitación de nutrientes, en nuestro caso nitrógeno, utilizan la fuente de carbono y acumulan estos biopolímeros como una especie de reserva. Entonces aquí podéis ver la fotografía, las bacterias con los gránulos de biopolímero en su interior. Bueno, pues esta investigación la iniciamos lógicamente con pequeños ensayos y en la última investigación que hemos concluido hemos conseguido demostrar, por así decirlo, que efectivamente con metilocistis hirsuta, que es este metanótrofo, somos capaces de eliminar metano de forma continua y producir PHAs. ¿Qué utilizamos para ello? Bueno, aquí nos centramos en emisiones diluidas de metano, que son emisiones que tienen muy poquito metano y por lo tanto no se pueden recuperar energéticamente, ¿vale? Teníamos un reactor de columna de burbujeo y lo primero que vimos es que si os fijáis en esta primera columna, si operamos el reactor de forma habitual, las eliminaciones de metano eran muy bajitas, en torno al 35%. ¿Vale? Como ya os he dicho, esto está asociado a la baja transferencia de materia. Lo que hicimos en este caso fue implementar una recirculación externa, es decir, parte del gas que estaba tratado se recirculaba y se volvía a introducir dentro del reactor. ¿Vale? De esa manera lo que hacemos es aumentar el tiempo de residencia, pero virtual, sin aumentar el volumen del reactor. Lo que hacemos es aumentar el tiempo que está el gas tratándose dentro. Con eso conseguimos aumentar las eficacias de eliminación hasta aproximadamente el 73%, con recirculaciones de 10 veces el caudal de entrada, ¿vale? Entonces, una vez que ya teníamos una buena eliminación de metano, comenzamos a hacer los ciclos de limitación de nitrógeno y al limitar el nitrógeno efectivamente vimos que metilocistis hirsuta era capaz de acumular biopolímeros, ¿vale? Acumulaba en su interior PHAs. Los ciclos consistían en proporcionar nitrógeno para que crezca, limitar el nitrógeno para que acumule PHAs y así sucesivamente. En condiciones de operación óptima éramos capaces de eliminar unos 16,2 gramos metro cúbico hora de metano y acumulábamos un contenido en PHBs de en torno al 35%, con una productividad de 1,4 kilogramos por metro cúbico tratado por día. Estos datos o estos resultados son bastante alentadores, ¿vale? Entonces, nos dicen que efectivamente podemos llegar a crear esta biorefinería de metano.
Sin embargo, todavía o queda algo de investigación por hacer, ya que las productividades siguen siendo inferiores a las que se obtienen con bacterias heterótrofas a nivel industrial. Fundamentalmente porque las concentraciones que tenemos en los bioreactores pues, de biomasa pues, todavía son limitadas. Además de producir biopolímeros, pues también nos planteamos otras alternativas y encontramos que algunos microorganismos capaces de eliminar metano también son capaces y producir PHs. Hay otros que son capaces de eliminar metano y producir ectoína. No sé si os suena lo que es la ectoína, es un compuesto microbiológico osmoprotector que los microorganismos generan cuando están expuestos a condiciones de muy alta salinidad, ¿vale? Entonces acumulan esta ectoína y en la industria cosmética se utiliza mucho como materia prima, ¿vale? Y fijaros que tiene un valor de mercado mucho más alto que el caso de los biopolímeros, alcanzan los 1.200-1.300 euros por cada kilogramo de ectoína producido. Además, la ectoína tiene otra ventaja comparada con los biopolímeros, no solo el precio, sino que también es que los microorganismos son capaces de no solo acumularlo internamente, sino también son capaces de excretarlo, mientras que los biopolímeros son siempre intracelulares. Concretamente, la cepa Methylomicrobium, ¿vale? El Methylomicrobium alcalifilum, que fue el que utilizamos nosotros, es capaz de acumular este producto, la ectoína, este osmoprotector, cuando se le somete a condiciones de estrés salino. Entonces, existen diferentes condiciones que modifican esa producción de ectoína, pues la concentración en sal, el metano, nutrientes. Entonces, dentro de esta otra línea de investigación se probaron distintas condiciones, ¿vale? Y primero, bueno, eso, fuimos probando distintas condiciones de metano, de concentración de cobre, de salinidad, y llegamos a concentraciones intracelulares de ectoína. Os muestro la siguiente diapositiva, de aproximadamente 37,4 miligramos por gramo de biomasa, ¿vale? Esto fue ya en un reactor operando en continuo, tratando metano en continuo con eliminaciones de unos 24-25 gramos metro cúbico hora, ¿vale? Y produciendo ectoína, como os digo, en continuo. Entonces, lo mismo, en este caso tenemos el mismo problema de que todavía no alcanzamos las productividades que se alcanzan a nivel industrial. En este caso la ectoína se utiliza un microorganismo que es la Alomonas, ¿vale? Pero igualmente estamos eliminando el coste del sustrato, ¿vale? Y conseguimos no solo eliminar el metano, sino también valorizarlo. Vale. Bueno, esto en cuanto a valorización en productos de valor añadido. Otra línea de investigación en la que también hemos trabajado mucho dentro del grupo es en valorizar no solo estas emisiones de efluentes gaseosos de metano diluidas, sino también el biogás. Entiendo que todos aquí sabéis lo que es el biogás, pero bueno, que así por centrar un poco el tema, es el subproducto de digestión anaerobia con mayor potencial de valorización y tiene múltiples aplicaciones. Se puede usar en calefacción doméstica, para producir calor y electricidad industrial, celdas de combustible o incluso mediante procesos de limpieza o de upgrading de biogás se puede inyectar en la red de gas natural o usar como combustible para vehículos. Y más recientemente también se ha estado utilizando como sustrato para bioconversión química. El potencial del biogás es muy elevado y crece con los años. Se estima que en el año 2030 en Europa la cantidad de biogás producido va a alcanzar los 20 billones de normal metro cúbicos en el 2030. Y aquí podéis ver cómo han crecido el número de plantas de producción de biogás más o menos en los últimos años. ¿Vale? ¿Qué pasa con el biogás? Pues que cuando vamos a quemarlo, la principal problemática del biogás es su composición, ¿no? Si os fijáis en la columna esta naranja, el biogás tiene una composición de metano, una concentración de metano de entre 53 y el 70%, ¿vale? Pero además tiene muchos otros compuestos secundarios que son indeseados, por así decirlo. Por ejemplo, tiene CO2 y tiene nitrógeno. Estos lo que hacen es reducirnos el poder calorífico del biogás y su índice WOP. Además, presenta concentraciones bajas de oxígeno, pero que suponen un riesgo de explosión.
También tiene hidrógeno, CO, que reducen la concentración del metano en este biogás. Otros contaminantes que, aunque están en niveles traza, provocan corrosión en tuberías, compresores, turbinas, como H2S, amoníaco, ¿vale? Y además también tiene pequeñas concentraciones, muy pequeñas, de siloxanos, pero que al quemarlas generan depósitos de sílice, ¿vale? Y provocando abrasión o problemas de operación en los motores. La composición del biogás varía mucho dependiendo del estado de oxidación de la materia orgánica o del proceso de digestión anaerobia que estemos utilizando, pero por lo general todos estos componentes secundarios, si bien no suponen un problema en algunas de las aplicaciones del biogás, por ejemplo, en el caso del CO2, pues si lo vamos a utilizar en motores de combustión interna o en turbinas, etcétera, no es necesario su eliminación. Sí que tenemos que eliminar otros componentes como H2S o siloxanos, ¿vale? Como os digo, la eliminación de CO2 en estos casos no sería necesaria. Pero ¿qué ocurre si yo lo que quiero es este biogás inyectarlo en la red de gas natural o utilizarlo como combustible para vehículos? En ese caso, la legislación sí que nos da unas concentraciones límite específicas para los distintos compuestos, ¿vale? Yo por lo general pues, me he fijado en la columna de España o en las distintas columnas europeas, pero ¿vale? De cara a esta, si veis aquí tenemos una columna, ¿vale?, en la que no había reparado hasta hace poco, que es la de Chile, ¿vale? Si veis en Chile, la legislación que nos permite inyectar este biometano, que es lo que es el biogás tratado, en la red de gas natural es mucho más permisiva que en el caso de algunos países, que en el caso de la legislación española, bueno, que en el caso de la legislación europea y mucho más que en el caso de la legislación española, que es una de las más restrictivas, ¿vale? En el caso de Chile, para poder inyectar este biometano en la red de gas natural, el contenido en metano tiene que ser mayor al 88% y además tiene, bueno, algunas restricciones no las tiene, pero sí que el oxígeno tiene que ser inferior al 1% y tenemos concentraciones de azufre total inferiores a 35, por ejemplo, ¿no?, miligramos normal metro cúbico. Si os dais cuenta, el hecho de que esta legislación sea tan permisiva no es algo malo, por así decirlo, porque muchas veces esta calidad que se solicita para el biometano es equiparable a la calidad propia del gas natural que se está utilizando en red, ¿vale? Y además, bueno, si comparáis, por ejemplo, con países con la legislación de países como Bélgica, ¿vale?, o Holanda, pues tenemos concentraciones bastante similares. ¿Qué ocurre? Que de todas maneras, independientemente de estos límites legislativos, el biogás es necesario tratarlo, es necesario hacer este paso, este proceso de upgrading, ¿vale? Fijaros que las plantas de biogás upgrading a nivel mundial, ¿vale?, de tratamiento de este biogás, han crecido de forma exponencial en los últimos años, ¿vale?, llegando a aproximadamente casi hasta unos 500 millones en el año 2016. Pero también os pido que miréis la leyenda. Las plantas que se utilizan hoy en día para tratar este biogás son de origen, o están centradas en procesos físico-químicos, por ejemplo, lavadores químicos, pressure swing absorption, ¿no?, absorción a presión, upgrading criogénico, scrubbers químicos, etcétera, etcétera, membranas. ¿Qué supone esto? Que el coste del biometano comparado con el del gas natural hoy en día sigue siendo no competitivo, ¿vale? Tenemos un coste del biometano de 1,8 euros normal metro cúbico en comparación con los 0,3-0,6 euros normal metro cúbico que cuesta el gas natural, ¿vale? Por lo tanto, a pesar de ser una fuente renovable o proceder de una fuente renovable, todavía no es competitivo. Y una de las razones de este alto precio lo tenemos precisamente en este paso, en este proceso de tratamiento, de upgrading de biogás, ¿vale?, que puede costarnos, que es superior a 0,2 euros por metro cúbico, ¿vale? ¿Por qué? Porque las tecnologías físico-químicas que se utilizan hoy en día para este tratamiento son muy costosas y además de tener un impacto ambiental importante, también son muy costosas. ¿Cuál es la tecnología en la que nosotros hemos estado trabajando? Pues la idea era nuevamente implementar tecnologías biológicas ya desarrolladas para hacer el upgrading de este biogás. Y en este caso es un upgrading fotosintético.
¿En qué se basa? Se basa en la simbiosis entre algas y bacterias, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que dentro del fotobioreactor nosotros inyectamos un biogás que tiene metano y otros componentes no deseados, entre ellos fundamentalmente CO2 y H2S. Las microalgas, que son organismos fotosintéticos, lo que hacen es eliminar ese CO2 por fotosíntesis y generar oxígeno. Y ese oxígeno, a su vez, lo utilizan las bacterias para oxidar el H2S a sulfato. Además de H2S, también hemos visto que son capaces de oxidar otros compuestos orgánicos volátiles secundarios que haya en el biogás. De tal manera que conseguimos la eliminación simultánea de todos estos componentes en un único proceso, en un único paso. ¿Vale? Aparte, aquí en verde tenéis lo que sería el fotobioreactor, con las dos reacciones que os he comentado, por un lado las microalgas, por otro lado las bacterias. Y la idea, además de no solo de tratar el biogás, sino que otro residuo secundario que procede de la digestión anaerobia, como es el digestato, que tiene un alto contenido en nitrógeno y fósforo, se puede utilizar en el propio fotobioreactor como fuente de nutrientes, ¿vale? Sin necesidad de adicionar químicos en el proceso. ¿Vale? ¿Qué conseguimos después de este proceso? Pues tenemos un biometano de muy alta calidad. Hemos alcanzado concentraciones de metano superiores al 98%, aquí podéis utilizarlo en Chile sin ningún problema. De H2S no somos capaces de medirlo, o sea, de estar por debajo de los límites de detección, y de CO2 inferiores al 1%. Por lo tanto, es un biometano de muy alta calidad que cumple la legislación para poder ser inyectado en redes de gas natural, ¿vale? O para ser utilizado como combustible en vehículos. Más valorización de este proceso, la biomasa algal que se genera se puede, después de centrifugar, utilizar para hidrólisis o utilizar como biomasa, por ejemplo, para la obtención de biofertilizantes u otros productos de alto valor añadido. Vale. La idea del proceso está clara, entonces ahora vamos a ver cómo lo hemos implementado, cómo se ha implementado a escala real. Para poder realizar el proceso lo que tenemos son dos unidades que están interconectadas entre sí. Por un lado el fotobioreactor, donde crecen esa comunidad de microalgas bacterias. Este fotobioreactor puede ser bien abierto, como veis aquí unas imágenes de reactores de lagunaje, o reactores tubulares cerrados, ¿vale? El biogás lo que se hace es se inyecta en una columna de absorción. Este fotobioreactor trabaja a pHs muy altos, a pHs alcalinos, lo que permite o favorece que los compuestos ácidos, como son el CO2 o el H2S, se transfieran muy rápido a la fase líquida, ¿vale? De forma que aquí tendríamos el biometano, fundamentalmente con metano, y el líquido recircularía otra vez al fotobioreactor cargado de H2S y de CO2. Y aquí ya tendría lugar las reacciones de degradación, ¿vale? Después tendríamos una unidad de separación de la biomasa y la recirculación, ¿vale? Aquí podéis ver una imagen de una planta piloto, ¿vale? Aquí veis la columna de absorción, el sedimentador y el reactor de lagunaje. Y como os digo, los resultados que hemos obtenido con esta tecnología, no solo a escala de laboratorio, donde hemos hecho bastantes análisis, sino también a escala piloto, son muy buenos, son muy prometedores. Tienen concentraciones de metano superiores al 95%, de CO2 inferiores al 1%, nitrógeno inferiores al 3% y oxígeno inferiores al 0,5%, ¿vale? Entonces, como os digo, pues es un biometano de muy alta calidad. Conseguimos hacer este upgrading integral en un único proceso, en una única etapa, y además también conseguimos un tratamiento parcial del digestato y una valorización posterior de la biomasa algal. Entonces, vale. Y ya para terminar, simplemente comentaros una última línea que estamos comenzando, bueno, de la que llevamos un poquito de investigación hecha, que aúna un poco la idea o los estudios que habíamos hecho de valorización de corrientes diluidas de metano, con una utilización del biogás que no sea únicamente como fuente energética, sino que nos permita utilizar el metano ahí contenido, que tiene concentraciones mucho mayores, para producir estos biopolímeros, como ya habíamos visto antes, ¿vale? Entonces, lo que nos planteamos aquí es, hasta ahora se había utilizado únicamente metano puro, ¿vale? O metano en corrientes muy diluidas para obtener estos PHAs, pero sería posible que este biogás, en vez de quemarlo, lo utilizásemos para producir biopolímeros y además
seamos capaces de una parte de los ácidos grasos volátiles alimentarlos al sistema. ¿Por qué estos ácidos grasos volátiles? Porque no solo suponen una fuente de carbono adicional, sino que además nos permiten producir PHAs a medida, ¿vale? Dentro de los polihidroxialcanoatos las cadenas pueden variar, pueden ir pues, desde cadenas cortas hasta cadenas cada vez más largas, pues, butirato, valerato, acetato, etcétera. Y alimentando distintos ácidos grasos volátiles somos capaces de modificar la composición en cada uno de esos polímeros, ¿vale? Entonces, los primeros resultados que tenemos de las investigaciones nos han demostrado que efectivamente podemos utilizar este biogás como sustrato, ¿vale?, para producir polihidroxialcanoatos. Además, si le suplementamos los ácidos grasos volátiles, la acumulación incluso aumenta un poquito más, entre un 10 y un 20% más, y fijaros que el contenido de PHAs, que en comparación al que habíamos obtenido hasta ahora, también ha aumentado. Estamos en torno al 54% de acumulación, por lo tanto las productividades son mucho mayores, ¿vale? Y efectivamente la composición del polihidroxialcanoato nos varía dependiendo del ácido graso volátil que le estamos suplementando. Entonces seríamos capaces un poco de hacer estos biopolímeros a medida, a largo plazo, ¿vale? Y bueno, ya para terminar, simplemente mostraros pues, que todas estas tecnologías que os he presentado las estamos validando ahora a escala piloto dentro de algunos proyectos europeos en los que participamos. Concretamente la de upgrading de biogás que habíamos estudiado a escala más pequeñita, pues 180 litros en reactores de high rate algal ponds, que se llaman los reactores de lagunaje en el exterior, o reactores tubulares cerrados. Estos han sido estudiados a gran escala, bueno, con lagunas de hasta 500 metros cuadrados dentro de un proyecto INCOVER que termina este año, en el que ha participado en nuestro grupo de investigación. En el caso de la tecnología de upgrading de biogás de utilización del biogás para producción de biopolímeros que hemos probado en reactores pequeñitos de laboratorio, estamos ahora mismo en proceso de construcción de una planta con un fotobioreactor de 180 metros cuadrados y un tanque de producción de PHAs de unos 6 metros cúbicos, ¿vale?, donde intentaremos validar este proceso de producción de polímeros a escala piloto, ¿vale? Es dentro del proyecto que se llama Urbiofin, ¿vale? Y ahora mismo se están construyendo estas plantas piloto. Y finalmente el proceso de utilización del metano para la producción de ectoína, que también habíamos probado en reactores pequeñitos en continuo, se va a escalar dentro de otro proyecto europeo que recientemente se ha aprobado, que es el Deep Purple, donde, pues eso, como os digo, se utilizará para producir ectoína a escala piloto. Y bueno, lógicamente todo este trabajo que he presentado pues es el fruto de un grupo de investigación muy grande al que os animo a participar o con el que os animo a colaborar o cualquier cosa que necesitéis. Y finalmente solo me queda pues agradecer al CONICYT, al Gobierno de Chile, por el proyecto que me ha permitido estar aquí, que todavía me queda un poquito con vosotros, unos 3 meses, y a los profesores pues Andrea Carvajal y a Henry Hansen, que son los responsables de haberme arrastrado hasta aquí, hasta Chile. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Tenemos tiempo para preguntas, así que si les interesa, si tienen dudas, tercera Yo tengo un par de preguntas. Primero, felicitaciones. Gracias. Realmente impresionante todo lo que hacen como grupo. Felicitaciones. Gracias. Y la pregunta, tú dijiste que dentro del aceite de silicona crecían los microorganismos. Sí. ¿Realmente crecen dentro o es en la superficie? Dentro. Y si es dentro, ¿cómo viven? O sea, ¿hay agua dentro del aceite de silicona? ¿Son como emulsiones? Pues lo que nosotros vimos es que la verdad que ese resultado fue algo totalmente inesperado, porque cuando estábamos haciendo la operación del reactor, pues lógicamente vas enriqueciendo en bacterias que sean capaces. Y sí que es verdad que a microscopio, si observamos al principio las burbujas de aceite de silicona, los microorganismos se colocaban alrededor, fundamentalmente, lógicamente. Lo que uno esperaría, ¿no? Que obtienen de un lado una cosa y de otro lado otra.
Pero llegó un momento en el que vimos crecer estos microorganismos dentro del aceite de silicona y el aceite cambió completamente, ya no era, porque el aceite de silicona es viscoso, pero poquito, porque el que nosotros utilizamos tiene una viscosidad muy pequeña para permitir... Y eso se transformó, pues lo que os digo, es que era como que es un chicle, porque era rosa y tenía una consistencia... Entonces cambió totalmente hasta las propiedades físicas. ¿Y era un microorganismo o el mismo microorganismo? El mismo microorganismo, no sé lo que se aislara. Y ahí la idea que nosotros tenemos es que incluso los nutrientes se transferían de la fase acuosa. Eso es un poco lo... Pero ya os digo que no fue algo fue algo que se aisló de manera espontánea en el reactor. Sí. Muy interesante. Y la segunda pregunta, en el reactor de columna de burbujas que ¿Sí? con metano, ¿vas retirando la biomasa continuamente o vas haciendo extracciones parciales? No, retiramos la biomasa de forma continua. O sea, la idea es eso, intentar simular una producción continua, una biorefinería continua. Entonces nosotros lo que se hace es limitamos el nitrógeno, acumulan, retiramos biomasa, damos nitrógeno para que esa biomasa vuelva a crecer. O sea, como un poco... Pero tu retiro de biomasa es una vez al día. Eso es, sí, lo hacemos una vez al día, pero que sea simple calculando la cantidad que retiramos para que vuelva a alcanzar otra... O sea, el objetivo es mantener siempre una concentración de biomasa en la fase líquida más o menos constante. Y eso lo hicieron así porque, no sé si habrán probado, pero hay especies de bacterias que acumulan PHA que en cultivos continuos logran acumular PHA si es que tu nutriente limitante es, por ejemplo, el nitrógeno. Sí. ¿Por qué no haber probado? ¿Pero limitando de forma continua? Limitando de forma continua. ¿Y crecen? Y crecen. Eso no hemos probado. Ajá. No degrada metano, es otra especie y lo estamos haciendo con glucosa y tiene un metabolismo de PHA asociado al crecimiento. Nosotros lo que sí que hemos observado es que al volver a suplementar el metano y nitrógeno, o sea, ellos sí que consumen un poquito de los PHAs y luego ya vuelven a crecer, a acumular. Pero sí, tienen un 10-15% de PHAs que lo consumen ellas de manera... Pero la verdad que no hemos probado si llegan a crecer. ¿No? Gracias. Gracias a ti. El biogás que se trató es de la digestión de quién. Vale, nosotros hasta ahora hemos trabajado con un biogás, el biogás de laboratorio es biogás sintético, lo mandamos fabricar de forma, o sea, con contenido en CO2, metano, H2S y en algunos casos hemos metido algún compuesto orgánico volátil o incluso siloxanos. La digestión, cuando se ha probado en escala piloto, es digestor anaerobio de fangos, de lodos de depuradora. O sea, de una estación depuradora de aguas residuales y es dentro de la línea de fangos la digestión anaerobia del fango. Y ese es el biogás que se ha utilizado. Y el que vamos a utilizar dentro del proyecto Urbiofin, ese viene de un digestor de residuos sólidos, de residuos domésticos. Pero ese todavía no... Lo que les decía, dentro de unos años vengo y os cuento qué tal han ido a escala piloto. Vale, pero sí, de momento es eso. Dime. Pero ahora hay que establecer cuánto mejoraba la partición del metano en la fase orgánica de estos reactores de ventilación. Sí, sí que lo tenemos estudiado, pero ahora no me lo sé de memoria. Pero sí que lo podríamos buscar, porque sí que hicimos cálculos del coeficiente de partición, pero no recuerdo. ¿Pero te refieres o con la biomasa? Con la biomasa y la fase orgánica. No sé si en el último reactor con esa biomasa, yo creo que en ese igual no lo tenemos, pero lo puedo mirar. Eso no recuerdo. Ustedes seguramente tenían la partición entre el metano y la fase orgánica directa. Claro, pero no con la biomasa. No con la biomasa, que seguramente hubiese aumentado. Teniendo en cuenta el aumento de la capacidad de eliminación, sí, seguramente se multiplica. No estoy segura si está... Lo puedo mirar. Sí. Dime. En el caso de la bioafectación con hongos, ¿Sí? ¿qué tipo de soporte usaron? ¿O usaron qué tipo de soporte para probar la segregación? Vale, nosotros sí que hemos hecho algo de eliminación de biofiltros con hongos, pero tampoco, no hemos hecho muchos estudios, pero los que hemos hecho
son fundamentalmente sean biofiltros orgánicos. Uno que estudiamos para eliminación de metano era compost. Y también otro doctor compañero sí que lo hizo también, y creo que era como vermiculita, me parece que eran, y piedra pómez. Utilizó como soporte. Esos son los estudios que hemos hecho. O sea, no hemos hecho grandes estudios con diferentes soportes. Fundamentalmente han sido esos. Vale. Dime, Gonzalo. Un poco porque en mi experiencia nosotros le hacemos un poco el quita a trabajar con cultivo puro. Sí. La digestión anaerobia nos encanta nuestro consorcio que se especializa y hace maravillas, pero cuando vemos el tema de las producciones de los PHA, tenemos que recurrir al cultivo puro y nunca hablamos del costo que va a significar esterilizar. En particular, cuando ya comenzamos a meter los ácidos grasos volátiles desde biodigestores anaerobios, que van Guarrería. de todo. Sí. Entonces quiero saber, ustedes que hacen alto seguimiento de población microbiana, ¿cómo manejan la esterilidad de sus reactores? Vale, los de digestión anaerobia son buenos, pero nosotros no te creas que somos mucho más limpios. Sí, nosotros sí que las fases iniciales de aislamiento de la comunidad sí que las hacemos normalmente en estéril, para obtener la cepa pues de metilocistis o de metilomicrobium, pero después lo lanzamos al reactor y que sea lo que Dios quiera. O sea, ahí sí que no tenemos ninguna condición de esterilidad. Pero lo que sí que ocurre es que una vez que ya inoculas el reactor con una biomasa grande, con una cantidad grande de biomasa, y comienzas sobre todo a someterlo a ese estrés tan grande, o bien por limitación de nitrógeno, o bien al estrés osmótico, ¿vale? Únicamente ahí sobreviven los que son capaces de acumular estos biopolímeros en este caso. Entonces, es una especie de selección por presión. Pero ¿han hecho experimentos inoculando con fango activo? Estamos en ello. Eso es lo que ahora con las corrientes lo que sí que nos planteamos es que a la hora de ir a gran escala, efectivamente aquello no sabemos muy bien. Y ahora sí que Yadira, una estudiante de doctorado, está realizando estudios partiendo de fango activo. Y lo que estamos observando, porque hace unos días que nos han mandado las fotos, es que se está volviendo a seleccionar está volviendo a aparecer el pellet rosa, que es el color característico. O sea, tenemos el fango activo, pero se vuelve a seleccionar pues, esas comunidades que son capaces de resistir a esos choques, a esas condiciones de presión. Gracias. Dale, Gonzalo. Tengo dos cosas muy curiosas. Dime, Me Gonzalo. causa curiosidad porque este tema no sé el detalle, pero lo primero es cuando ustedes van a la parte de ingeniería de procesos tienen que dimensionar y diseñar los equipos cuando Sí. van a plantar piloto, después hablar de obviamente usan los principios fundamentales de transferencia de materia, de lo que tenga que existir ahí, balance de materia, energía, lo que necesita. Sí. Pero las propiedades físicas, ¿cómo las estiman en general? El compuesto que está en mayor cantidad es el que usa la densidad, por ejemplo. ¿Te refieres en cuanto a la corriente gaseosa? Vale, en el área de tratamiento de gases utilizamos unas reglas de dedo gordo que sostienen estupendamente. Normalmente tenemos los parámetros, así que solemos tener, bueno, en el caso del upgrading de biogás, tenemos el parámetro clave suele ser la relación LG, porque viene limitado por la columna de absorción. Y luego ya pues el reactor de lagunaje en función de productividad de microalgas, concentraciones de nutrientes, etcétera. Para reactores de tratamiento de gases, por lo general lo que hacemos es estimar o establecer un tiempo de residencia, y ese viene dado por el compuesto más insoluble, o sea, el más hidrofóbico. Y en función de ese compuesto hidrofóbico se supone que los demás, claro, se van a transferir, porque por lo general nunca tenemos limitaciones de degradación biológica, sino que son de transferencia de materia. Entonces, el punto, como tú dices, el compuesto que nos va a dar el tiempo de residencia mayor o el volumen mayor va a ser siempre el más hidrofóbico. Pero tampoco nos metemos mucho más en... Ahora que estamos haciendo el escalado, te podré contar qué tal
Sí, Y mi segunda dime. ¿cómo transfieren esto a los estudiantes? ¿El conocimiento que van adquiriendo es inmediato o después de mucho tiempo que ya tienen bien establecidas las cosas se lo van transmitiendo y le van como ejemplo sus clases, por ejemplo? A estudiantes de pregrado, posgrado. Bueno, normalmente allí lo que sí que intentamos es los estudiantes de grado de último año, que son los que son de allí cuarto, que son 4 años el grado, sí que les organizamos, por ejemplo, visitas al laboratorio o algunos tipos de seminarios para que ellos vayan viendo qué es lo que hacemos en el grupo de investigación y un poco lo que se hace en nuestro laboratorio. Los estudiantes y luego el trabajo de fin de grado puede ser bien teórico, les damos la opción de hacerlo bien teórico o bien experimental. Para los estudiantes los estudiantes de máster pasa un poco lo mismo. También tienen asignaturas específicas en las que pueden participar en laboratorio y pueden hacer el trabajo de fin de máster tanto teórico como en experimental en laboratorio. O sea, sí que es verdad que a los de primeros años por lo general no les llevamos a los laboratorios. Sí que utilizamos, yo por ejemplo sí que utilizo algunos resultados nuestros en clases, etcétera, pero ya es cuarto año y sobre todo máster cuando les comenzamos a introducir en todas nuestras líneas de investigación. Sí, Vale. gracias Raquel, Gracias. de la Universidad Católica. Encantada. Y bueno, lo primero que quiero comentarte es que me gusta mucho la configuración que tiene en términos de hacer investigación de primera calidad, pero no quedarse ahí, seguir adelante, interactuando con la industria y lograr proponer procesos de alta escala que sean funcionales y que sirvan finalmente para distintos Sí, eso. que es un poquito lo que nos falta a nosotros. Entonces, por ese lado, felicitaciones. Muchas gracias. Hay que aprender en esa estrategia. Gracias. Tengo una duda chiquitita respecto del uso de microalgas asociados a sistemas de gestión anaeróbica, que es como algo que uno dice, no, esto tiene que ir aquí, ¿no? Obviamente las algas usan CO2, esto produce CO2 y metano, puede usarlo para de alguna manera limpiar el metano o concentrar. Pero las algas que se producen después, las microalgas que se producen después, se pueden naturalmente devolver al sistema de digestión anaeróbica. Sí. ¿Eso lo han hecho? ¿Han tenido buenos resultados? Sí, de hecho, no exactamente en mi grupo de investigación, pero dentro del grupo de tecnología ambiental de este instituto, sí que hay un grupo de investigadores que que lo que hacen es coger esas microalgas precisamente y estudiar la hidrólisis y hacer digestión anaerobia. Efectivamente sería... Naturalmente eso funciona si las algas no son tan valiosas como para valorarlas como tales. Claro, dentro del proyecto este del Urbiofin es un proyecto que engloba muchas empresas y otras universidades, y hay una de las líneas que se va a probar es cómo revalorizar posteriormente esa biomasa, y se va a intentar, lo que van a utilizar es para producción de biofertilizantes. Entonces, claro, ahí entiendo que analizarán un poco más en detalle toda la composición de carbohidratos, lípidos, etcétera, y ver un poco qué tipo de biofertilizantes se pueden... Pero sí, lo que es la hidrólisis de la biomasa algal sí que la han estudiado. Sí, y cerrar completamente el ciclo, pero yo creo que entiendo que son más valiosas en cuanto a intentando otro tipo de... Pero como último recurso sí que se puede devolver al sistema, por supuesto. Perfecto. Y una última, en términos de la producción de polihidroxicanoato, PHB también, me imagino, ¿no? Sí, exacto. Sí, polihidroxibutirato, valerato, es lo que... Por lo general estos metanótrofos los que producen son de cadena corta. Son PHBV, butirato y valerato. Sí, son los que más... ¿Las? Pues sí que varía bastante dependiendo en ese caso lo que hicimos es ver un poquito cómo se modificaba, pero por lo general es sobre todo PHB. Sí, lo que nosotros intentamos es introduciendo el ácido valérico a ver si conseguíamos aumentar la concentración en V, porque sí que mejora las propiedades físico-termodinámicas. Pero bueno. Muchas gracias. Pues nada, a ti, hasta luego. ¿Tienen más dudas, preguntas? ¿No? Bueno, les quiero agradecer a ustedes por su asistencia. Muchas gracias.